Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 142, parte quinta. La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII. Capítulo 10. Hume, 473. La religión. El análisis que Hume hizo de la religión es decisivo para aquella corriente de deísmo que dominó la filosofía inglesa del siglo XVIII e inspiró el pensamiento religioso del iluminismo de todos los países. Al análisis de la religión consagró los diálogos sobre la religión natural, publicados en 1779 después de su muerte, y la historia natural de la religión, que aún aparecida en 1757, era posterior a los diálogos. Ya en las investigaciones sobre el entendimiento humano, había afirmado que es necesario admitir el milagro solo en el caso en que la falsedad del testimonio en su favor sea más milagrosa que el milagro atestiguado. Y en un capítulo sobre la providencia, había presentado las dificultades de toda consideración de carácter teológico. En un ensayo publicado después de su muerte, en 1777, sobre la inmortalidad del alma, critica las razones metafísicas, morales y físicas aducidas en defensa de la inmortalidad, reduciendo la creencia en esta última a un mero objeto de fe. En los diálogos sobre la religión natural, que se desarrollan entre tres personajes, el escéptico Filón actúa de mediador entre Demeas, que defiende la más rígida ortodoxia, y Cleantes, que representa un punto de vista más moderado. La crítica de las pruebas de la existencia de Dios que se desarrolla en estos diálogos preludia la que formula Kant en la dialéctica trascendental de la crítica de la razón pura. Hume opone a toda clase de pruebas un argumento que se relaciona con los principios fundamentales de su filosofía. Nada es demostrable a no ser que su concepto incluya una contradicción. Nada que sea distintamente concebible implica contradicción. Todo lo que nosotros concebimos como existente, podemos concebirlo también como inexistente. Por esto, no existe un ser cuya inexistencia suponga contradicción. Por consiguiente, no existe un ser cuya existencia esté demostrada. Este principio, por el cual la existencia es siempre materia de hecho y por tanto nunca materia de demostración o de prueba, excluye inmediatamente la prueba ontológica, que pretende demostrar la existencia de Dios partiendo del concepto de Dios. Intenta librarse de esta dificultad el argumento cosmológico, aduciendo la consideración de la experiencia. Pero Hume niega que los lazos causales entre los fenómenos puedan utilizarse para demostrar la existencia de una primera causa. Si se demuestra la causa de cada individuo de una serie que comprenda 20 individuos, es absurdo pedir, además, la causa de toda la serie, implícita en las causas particulares. Lo mismo vale para el mundo. Si se presentan las causas particulares, es inútil y absurdo pedir la causa total de su conjunto. Esta investigación conduciría a un proceso al infinito. Hume está dispuesto a conceder un mayor valor a la prueba físico-teológica, la cual, considerando el universo como una máquina, pretende llegar hasta el autor de esta máquina. La prueba tropieza con un prejuicio que es inherente a la doctrina de Hume sobre la causalidad. El lazo causal se origina, según Hume, por el hábito que se forma observando la sucesión constante de dos hechos. Pero, ¿cómo habría podido formarse este hábito a propósito del mundo y de Dios, que son objetos individuales, singulares, sin semejanza específica o paralela? Además, el argumento permite elevarse solamente a una causa proporcionada al efecto, y puesto que el efecto, esto es, el mundo, es imperfecto y finito, la causa debería ser, asimismo, imperfecta y finita. Pero si la divinidad se considera imperfecta y finita, tampoco hay motivo para suponerla única. Si una ciudad puede ser construida por muchos hombres, ¿por qué el universo no podría haber sido creado por muchas deidades o demonios?
Tampoco esta clase de prueba puede dar otro resultado que admitir una causa del universo que tenga alguna lejana analogía con el hombre. Pero entonces la disputa entre teístas y ateístas se convierte en una cuestión puramente verbal. El teísta admite que la inteligencia originaria es muy diferente de la razón humana. El ateísta cree que el principio originario del orden tiene alguna remota analogía con ella. La diferencia entre los dos puntos de vista, que parecen tan opuestos, revela finalmente que consiste solamente en una cuestión de palabras. Todo esto demuestra que una justificación teorética de la religión es imposible. Sin embargo, se puede hacer de la religión una historia natural. Se pueden encontrar sus raíces en la naturaleza humana, aunque estas raíces no nacen de un instinto, de una impresión originaria, sino que dependen de principios secundarios. Las ideas religiosas no nacen de la contemplación de la naturaleza, sino del interés por los acontecimientos de la vida, y por tanto de las esperanzas y temores incesantes que agitan al hombre. Suspendido entre la vida y la muerte, entre la salud y la enfermedad, entre la abundancia y la privación, el hombre atribuye a causas secretas y desconocidas los bienes de que goza y los males que continuamente le amenazan. La variedad y diversidad de los sucesos le hace pensar en causas diversas y contrapuestas del mundo, en una multiplicidad de divinidades, unas veces benignas y otras vengadoras. El politeísmo es, por tanto, el origen de toda religión. El primer concepto de la divinidad no implica para nada el poder ilimitado y la infinitud de naturalezas de la misma divinidad. A concebir la divinidad como infinita y por tanto absolutamente perfecta, son inducidos los hombres no por la reflexión filosófica, sino más bien por la necesidad de adularla para tenerla propicia. También el concepto filosófico de Dios como ser infinito y perfecto tiene pues su fundamento en un instinto natural del hombre. A medida, dice Hume, que el miedo y la ansiedad se hacen más apremiantes, los hombres inventan nuevas maneras de adulación, y aún el que ha superado a su antecesor en la acumulación de títulos de su divinidad, será ciertamente superado por su sucesor en el descubrimiento de nuevos y más pomposos epítetos de alabanza. De este modo, los hombres siguen hasta el infinito, más allá del cual no se puede ir. La reflexión filosófica afirma y aclara el monoteísmo nacido de esta manera, pero no impide las recaídas en el politeísmo ni elimina el riesgo que siempre entrañan estas recaídas, como demuestra la tendencia de todas las religiones a admitir seres intermediarios entre Dios y el hombre, seres que acaban convirtiéndose en objetos principales del culto y que conducen gradualmente a la idolatría, que había sido desterrada de las plegarias ardientes y de los panegíricos de los mortales temerosos e indigentes. El teísmo que destierra la idolatría es sin duda superior a la misma idolatría, pero ofrece a su vez el peligro gravísimo de la intolerancia. Reconocido un único objeto de devoción, el culto de otras divinidades se considera como absurdo e impío y da pretexto a menudo para persecuciones y condenaciones. La intolerancia, en cambio, no cabe en el politeísmo. El final del ensayo nos ofrece la última convicción de Hume en materia de religión. El todo es una adivinanza, un enigma, un misterio inexplicado. Duda, incertidumbre, suspensión del juicio parecen los únicos resultados de nuestras más cuidadosas investigaciones sobre este tema. Pero es tal la fragilidad de la razón humana y tal el contagio irresistible de la opinión que aún esta duda deliberada puede mantenerse con dificultad. No indaguemos más y oponiendo una especie de superstición a otra, abandonémosla todas a sus discusiones. Nosotros, mientras dura su furia y su disputa, refugiémonos felizmente en las tranquilas, aunque oscuras, regiones de la filosofía.